a Sí. quien... Aquí, estupendo, ya estamos grabando. Bueno, vamos a dar unos minutillos para que siga llegando los compañeros y vamos a seguir con la programación de aula, con la propuesta que estábamos diseñando, acordaros, una propuesta de aula. Entonces, hoy os propongo que vamos a ir rellenando cada uno de los ítems, ¿no?, que teníamos en esa tabla bueno, que dejamos preparada en la sesión anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué me decís por aquí por el chat. Buen día, Marta. Tú eres la única que ha escrito. Bueno, vamos a ver. Quería también, mientras llegan los compañeros, voy a abrirme una página para el tema de las competencias, ¿vale? Que teníamos que rellenar, teníamos que acabar de completar aquí. El resto de los elementos de competencias específicas, competencias, criterios de evaluación y demás, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a dejar aquí aparcado. Y bueno, mientras llega la gente, daros la bienvenida al día de hoy, a la sesión de la clase 13, la semana 13, ¿no? Que ya estamos a puntito de acabar, estamos de repaso de todos esos conceptos que hemos estado viendo a lo largo del curso, lo estamos resumiendo, ¿no? Y bueno, llevándolo un poco a la práctica. Contaros que la actividad 3, están, por lo general, las notas son bastante buenas, estoy muy contenta porque, bueno, en la mayoría de los casos, siempre ha habido algún que otro, algún que otro fallo, ¿no? Pero en general las actividades están siendo bastante buenas y bueno, yo me siento feliz de que hayáis sabido cómo implementar esta metodología, ¿no?, de aula invertida fuera de clase y bueno, y acompañarla, complementarla con un aprendizaje en equipo, ¿no?, o otro tipo de metodología dentro del aula. Así que bueno, ya tendréis las notas para el lunes que viene. Me gusta daroslas todas a todos a la misma vez. Entonces, bueno, ya está. Nada más que contaros de este tema, ¿vale? Bueno, ya sí, ya tenemos 3 minutillos de pasado de tiempo y sí vamos a iniciar la clase. Bueno, como he dicho, vamos a seguir con el tema 9, ¿vale? De diseño de una propuesta de aula acorde hoy a un contexto que nosotros vamos a definir. Entonces, bueno, en función de ese contexto que elijamos, que elijáis vosotros, bueno, vamos a intentar desarrollar una metodología completa. Y bueno, repasaros el índice, los temas que hemos estado viendo durante este tiempo. Hemos pasado por el currículum, hemos visto las competencias, que eran lo que estábamos haciendo hincapié la semana pasada, el tema de los errores, acordaros de cómo localizar, algunos me habéis hecho actividades poniendo en práctica el tema de la localización de error y cómo eso nos ayuda a nosotros a reforzar algunos temas, algunos conocimientos previos, ¿no? Hemos pasado también por la evaluación, la metodología, los recursos que podemos utilizar a la hora de impartir matemáticas, este tipo de disciplinas. Acordaros que se tenían que clasificar y lo hemos repasado también. Y cómo se aborda una programación didáctica a nivel general, ¿no?, a nivel de año lectivo. Y acordaros que en general eran los mismos elementos de una programación didáctica de asignatura
son los mismos elementos, sin embargo, de manera más concreta, en una unidad didáctica, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos repasando. Entonces, vamos a repasar de nuevo qué es una unidad didáctica, que ya lo sabéis, los elementos de la unidad didáctica, que vamos a seguir hablando de ellos, y vamos a trabajar sobre la unidad didáctica que propusimos, que planteamos la semana pasada. Entonces, bueno, el reto de hoy, el tema principal de esta sesión, por eso quiero llevarla a la práctica ya, es continuar planificando unidades didácticas acorde hoy al contexto de los estudiantes. ¿Qué es importante a la hora de diseñar estas unidades didácticas? Localizar el reto, ¿de acuerdo?, al que nos enfrentamos cuando estamos en el aula. ¿Qué reto tenemos que localizar, ¿no?, para diseñar esa propuesta didáctica? Pues bueno, o qué cosas tenemos que tener en cuenta. Si tenemos diversidad de aulas, si tenemos, si nuestros alumnos disponen de recursos tecnológicos, si hay buena conectividad, mm, si entre ellos pues bueno, hay una buena motivación, ¿no?, para aprender en el curso, si hay muy diferentes, si es una clase que tiene muchísimo perfil, ¿no?, muchísima diversidad cultural, si hay diversidad de niveles, todos esos retos nosotros tenemos que localizarlos a la hora de diseñar esa propuesta de aula, esa unidad didáctica. Cuando tengamos localizados nuestros retos, ¿no?, cómo es el aula en el que tenemos, ya seremos capaces de diseñar o de elegir la metodología que vamos a utilizar. Digo la metodología, pero acordaros siempre que las metodologías se pueden complementar, ¿vale? No, normalmente es difícil utilizar una sola metodología, algunas incluso se solapan. Pero bueno, sí es necesario elegir, localizar primero y después elegir cuál es la metodología que vamos a, a impartir, la que vamos a utilizar para dar clase. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bien, a ver, me habéis dicho buenos días. Buenos días, Antonio, Yair, buenos días, Camilo. Bien. En esta línea, la propuesta, la lluvia de ideas que os lanzo es si sabríais diseñar una propuesta de aula acorde al contexto. Ya hemos hablado muchísimo sobre ello, ¿no? Pero quiero lanzaroslo a ver con ejemplos claros, quiero que me deis ejemplos claros sobre si consideráis que lo habéis hecho, si sabríais, y si qué pensáis. Venga, nadie va a participar, en serio, no me cabe duda que alguien tiene algo que decir. Buenos días, Víctor. Decir, ¿cómo sabríais mm, diseñar una propuesta de aula en un contexto donde hay, imaginaros, muy pocos recursos, ¿de acuerdo? Muy pocos recursos tecnológicos en comparación con una situación de aula en donde hubiera mucha diversidad? ¿Creéis que sí? ¿Lo habéis hecho? En fin, contadme. ¿Creéis que es lo mismo que se puede hacer? Profe, buen día. Buen día, Jairo. Eh, pues es algo complejo, pero se puede hacer porque yo, por ejemplo, trabajé en un entorno rural donde no había internet, donde la luz llegaba por ahí 3 veces, 3 horas al día. Entonces le Sí. tocaba echar mano a uno a muchos recursos. Sin embargo, habían cosas interesantes porque contábamos con un entorno rural, entonces había granja, había vacas,
claro, había cultivos, había otras cosas que compensaban el no tener la tecnología. exacto. Y tú, en función de ese contexto, de acuerdo, me imagino que em, esos contenidos que tú tenías que implementar en clase, esos saberes básicos que te tocaban en fin, por calendario lectivo, tú tenías que adaptarlo al contexto de ese entorno rural, ¿no? Es decir, con, tenías que diseñar esas actividades en función de ese entorno, ¿no? Bueno, rural que había, en donde bueno, los recursos tecnológicos bueno, no estaban a la mano. Ojo, eso es importante también, porque eso hace que nosotros tengamos que ser más creativos, incluso para los alumnos y alumnas van a tener que desarrollar esa creatividad a la hora de resolver problemas, ¿no? ¿Sí, Jairo? Sí, señora, exactamente. Muy bien. ¿Alguien que nos quiera dar otro ejemplo o qué se tenía en cuenta a la hora de diseñar una propuesta o una clase en función del contexto? A la hora de llegar, imaginaros, ninguna aportación más. Bueno, pues entonces Pro- vamos a seguir. ¿Sí? Profe, ¿antes de empezar el máster o después de empezar el máster? Antes de empezar el máster. No, profe, la verdad, digamos, con algunas temáticas, sí, pero no en todas, porque de verdad eso implica muchísimo tiempo, profe. Sí. Uno piensa que no, Además, pero sí, diseñar y esto es, y más si no se em, tenía la experiencia, de pronto ahorita ya adquirimos un poquito más de confianza, más, como más herramientas para hacerlo. también es cierto que supone adaptar, es decir, vamos a ver, este máster de didáctica o didáctica de la asignatura se realiza con el fin de cambiar la manera de impartir matemáticas. Con el único fin de que ese aprendizaje por parte de nuestros alumnos, pues bueno, sea un aprendizaje duradero. Y las matemáticas no queden relegadas, como está sucediendo, como sucede, o como siempre ha sucedido, a una asignatura que aburre, una asignatura difícil de aprobar, ¿de acuerdo? Y una asignatura en donde, pues bueno, hablaremos de ello en la siguiente sesión, en las evaluaciones externas, las evaluaciones PISA, las matemáticas no son una asignatura fácil y sencilla por los alumnos. Entonces, eso hay que hacer un cambio de mentalidad a la hora de impartir la asignatura de matemáticas. Hay que cambiar la didáctica. ¿Eh? Entonces, pues bueno, para ello hay que tener una serie de aspectos a tener en cuenta para impartir de manera diferente, que no sea mediante el uso del libro y de la resolución de problemas mediante fórmulas, problemas del libro, la manera de enseñar matemáticas. Y eso es lo que estamos intentando ver. ¿Vale? Em, pero, respondiendo a Marta, eso también supone un trabajo extra por parte de nosotros docentes, que bueno, que tenemos que ser conscientes de que por lo menos al principio ese trabajo de planificación de actividades y de no seguir el libro, pues bueno, sí que lo vamos a tener que realizar. ¿De acuerdo? Bien, me han levantado por ahí la mano Antonio, Yair. Sí, buenos días, profe, ¿cómo está? Profe, de pronto sí implementamos mucho, de pronto otras estrategias cuando estábamos en pandemia. Pandemia yo Claro, enseñaba en un colegio y como no podíamos ir y eso, implementábamos mucho, por ejemplo, enviar, sí, trabajos, talleres, hacer clases virtuales. Entonces, trabajamos de una manera como más diferente en pandemia. también Jair, es decir, cambiar la metodología no solamente significa, ojo,
dar la clase a través de, bueno, con la pandemia es cierto que cambió un punto de inflexión en cómo impartir clases, pero supone mucho más. En el Sí, también, en el aula de clase, como sé que muchísimas de vosotros ya sabéis, enfrentarse a una clase en un instituto, en un centro, es diferente bueno, a cómo se hace también en pandemia. Hay una serie de variables bueno, que tenemos que trabajar para que esas clases funcionen, ¿no? sí, pero profe, porque también pues, o sea, sí, como nosotros teníamos que hacer guías, acá en Colombia muchas Mm, instituciones teníamos que hacer guías didácticas para enviarlas a los alumnos porque no podíamos ir o así. Entonces sí trabajamos como mucho esa parte de organizar las cosas, así como usted dice, por metodología, bregar a implementar muchas estrategias diferentes como para que los alumnos pudieran llegarle la claro. información, los temas, todo eso, y tratar de que ellos al menos pudieran tener los temas más básicos y bregar a aprenderlos. Claro, y sobre todo asegurarnos de que ese aprendizaje no es significativo, es duradero, no se va a olvidar, ¿no? Muy bien, gracias, Jay. Entonces, los elementos sobre los que tenemos que tener en cuenta, además que ya sabéis, pues bueno, sería la metodología a la hora de diseñar la propuesta. Vamos a ver qué supone hablar de un contexto, qué elementos tenemos que tener en cuenta para definir, ¿no?, un contexto de aula, un contexto de clase, cuál cuáles metodologías se podrían ajustar mejor a ese contexto, a esa diversidad, a esos alumnos que tenemos en clase, qué recursos vamos a utilizar para abordar quizás para cubrir toda esa diversidad o la diversidad que podamos encontrar en el aula, en nuestros alumnos. Y siempre acordaros que quiero también hacer mucho hincapié que la evaluación con estas metodologías activas, en donde se fomenta la participación en grupo, se fomenta otro tipo de actividades que no sean otro tipo de evaluación, que no sea que no sea exclusivamente la de contenido, ¿de acuerdo? La de aprobar y suspender un examen. La evaluación es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de evaluación va a estar acorde con el tipo de metodología y de actividades que nosotros propongamos, ¿vale? Todo va de la mano, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos, vamos a cerrar la pregunta ya, aquí lo vamos a definir. ¿Qué creéis que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de un contexto de aula? Venga, 2 minutos para que... ¿Qué puntos creéis que son importantes a la hora de tener claro, de definir un contexto? La edad, la cantidad de estudiantes, em, la condición socioeconómica, los recursos, la parte institucional, con los recursos que cuenta la institución, por ejemplo, si hay aulas virtuales, Ujú. la disposición de los estudiantes, y los conocimientos de pronto previos que tengan, ¿sí? Que puede Exacto. uno más o menos saber. Claro, tenemos que tener en cuenta, si os fijáis, tenemos que tener en cuenta las condiciones del entorno, como ha dicho Marta, ¿no? En dónde se ubica ese centro de enseñanza, cuáles son los medios económicos, recursos de los que dispone el centro, y luego ya haciendo un efecto embudo, si os fijáis, pues hay que clasificar cuál es el conocimiento o el punto de partida, ¿no?, que tienen nuestros alumnos. Sí, muy bien. Camilo, adelante.
Profe, buenos días para usted, para Buenos todos. días. Yo creo que también hay dos elementos que son importantes de, pues como de tener en cuenta. Uno, el acompañamiento de las familias, es decir, yo he estado en También. instituciones donde debido pues como a la misma cultura institucional hay mucha participación y acompañamiento de la familia, ¿cierto? Y hay otros, pues he estado también en otros sitios, por ejemplo, donde estoy ahora, que pronto el acompañamiento familiar no varía mucho. La verdad, va en detrimento pues de la relación entre la institución y la familia, la institución y el estudiante, porque si no existe eso, pues la verdad que dificulta mucho el proceso educativo de los muchachos. La verdad que eso sí impacta mucho porque si tú citas a un padre de familia y él llega, tú lo ves ahí, es un proceso. Pero por otro lado, si tú citas a un estudiante una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, n mil veces al padre de familia y es un padre o una madre ausente, la verdad que casi que la responsabilidad le queda solo a la institución educativa. Y por otro lado, que usted lo mencionaba al inicio, el tema de la diversidad. Eso es importante porque eh, no es lo mismo un salón de clases pues, con estudiantes, digámoslo, del mismo lugar geográfico o muy próximo, a atender a un salón donde tenemos estudiantes de varias regiones del país. Pues le comento, Colombia es un país supremamente diverso, es muy grande. Sí, Entonces, sí, ese tema cultural de las costumbres impacta y se ve en clase. O incluso hoy, pues que tenemos estudiantes de otras nacionalidades, también tiene pues su injerencia y me parecen pues dos elementos importantes. Gracias. totalmente de acuerdo contigo, Camilo, que sí, el contexto es fundamental. Em, por más que nosotros queramos ajustarnos a la programación, no al programa, ¿vale? No a la programación, al programa que tenemos que cumplir para ajustarnos a ese programa, ¿no? De centro que ya nos viene dado, ¿no? Por la ley educativa, por el proyecto de centro, etcétera, a la hora de llevar a cabo el desarrollo, ¿no? De los contenidos, de saberes básicos que tenemos que implementar en clase, el contexto de aula que tenemos nos condiciona de una manera absoluta. Sí. Si tenemos alumnos, como decía Camilo, que, bueno, que no dominan todavía la lengua, ¿no? En la que damos la clase, tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que adaptar determinadas clases, determinados contenidos a que ellos puedan entenderlo. De la misma manera, el acompañamiento de familia. Y aquí pensar, cuando hablamos de clase invertida, de aula invertida, nosotros dejamos que los alumnos revisen, en el caso de los vídeos, ¿vale? Revisen algún vídeo en casa y confiamos en que ellos lo van a hacer. Sin embargo, bien es cierto que si hay una parte de la familia o si hay familias que acompañan esa revisión del vídeo, que nosotros docentes, ¿no? Mandamos a que nuestros alumnos vean en casa, eso es mucho más efectivo, pues del acompañamiento por parte de la familia, tanto dentro del centro, como a la hora de llevar la metodología de aula invertida, también revierte sobre la eficacia de la metodología, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es muy, muy importante definir el contexto para planificar estas clases. Entonces, así, a voz de resumen, para definir el contexto que nosotros tengamos, vamos a tener que tener en cuenta el entorno, tipos de vivienda, el nivel de calidad, el nivel de formación de las familias, del entorno, organismos que haya en la zona. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se podría aplicar? Pues, por ejemplo, no es lo mismo un centro que se sitúe en una zona industrial, ¿de acuerdo? Pues que en una zona rural. No es ni mejor ni peor. Son entornos diferentes.
Y en este tipo de metodología, acordaros siempre también que es fundamental que el problema o la situación que estemos resolviendo esté en contacto, o sea, en constante contextualización con el entorno de los alumnos, para que ellos puedan aplicarlo a su vida real. Entonces, el entorno es importante tenerlo en cuenta. También el tipo de centro. Es decir, pues bueno, como ya sabéis, dónde se ubica, las características, qué espacios tiene, qué equipamiento, cómo es ese profesorado, ¿de acuerdo? Recursos, si hay salas de informática, si disponen de un patio, qué dimensiones tiene, en fin, si se puede utilizar, cómo es el centro en donde nosotros nos ubicamos. Y luego, a modo de embudo, como he dicho, primero el entorno, luego el centro y finalmente el alumnado. ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Esto cómo afecta? Lo mismo tener una clase de 15 alumnos o una clase de 40 alumnos. Eso afecta, bueno, afecta a la hora de hacer los grupos, afecta a la hora de hacerlo, de disponer, ¿no? Esa disposición de alumnos, de hablar de agrupamiento, qué niveles tiene el alumnado, si hay absentismo, otros factores también bastante importantes, si hay desfase curricular, si hay necesidades educativas especiales, etc. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir el contexto. Entonces, nosotros vamos a definir el contexto de nuestra aula, ¿vale? De nuestra unidad didáctica. Y para ello, a ver, voy a... Un momentito, lo que voy a hacer es aquí. Os voy a dar, vamos a seguir haciendo la, ¿se parece? La actividad del día anterior, vamos a ver. Y lo que voy a hacer es que os voy a compartir el enlace, ¿vale? Y bueno, me gustaría que hubiera un voluntario o una voluntaria que fuera escribiendo lo que vamos comentando. Esperar un momentito a ver si me está aquí. Vale. Bien, pues os voy a copiar en un momento. Bien. Bien, creo que ya lo tenéis, ¿verdad? Y lo que voy a hacer también es una cosa, que es que voy a compartirlo. Voy a compartiros la... Os funciona, ¿no? Lo habéis recibido todo, ¿verdad? Vale. Muy bien. Pues venga,
acordaros de dónde estábamos. ¿Eh? Y aquí nos quedamos y vamos a dar el título de la propuesta, eran los múltiplos y los divisores. O sea, ¿estáis viendo mi pantalla? ¿Estáis Profe, viendo el documento? Profe, ¿Perdón? ¿se está compartiendo el documento en Word? Exacto, sí, lo estáis viendo, No, ¿no? señoras, no, todavía se le ve la Ahora, ¿y ahora? presentación. No. No, todavía no, profe. Ahí sí, ¿Lo veis ahora o no? ahora sí. Vale, estupendo. Pues venga. Ahora tenéis que ver todo en mi pantalla, ¿no? Veis el chat por un lado, el documento Word por otro, ¿no? Sí, Sí, ahí está. señora. Estupendo. Pues venga, acordaros. Y vamos a ver los múltiplos y los divisores, ¿vale? Y vamos a ver el bloque de contenido del sentido numérico y vamos a preparar tres secciones de 60 minutos cada una. Aquí lo dijimos bueno, al azar pensando en cómo íbamos a implementar, ¿no?, una metodología bueno, pues para dar estos saberes básicos, ¿vale? Las relaciones, los factores múltiples, los divisores. Entonces, nos faltaba por completar qué criterios de evaluación, acordaros que están siempre asociados a estas competencias específicas, íbamos a elegir. Y además, acordaros que a la hora de definir estas competencias clave, no es adecuado solamente con saber de memoria cuáles son las competencias claves, sino cómo se trabajarían esas competencias clave a la hora de dar matemáticas, ¿vale? A la hora de dar vuestras clases, ¿vale? Eso es lo importante. Saber o explicar cómo trabajar cada competencia. Y no es difícil. Esas competencias son competencias que se pueden trabajar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ir al tema. Acordaros de los objetivos. Los objetivos se hacían utilizando la taxonomía de Bloom, ¿vale? Y esos niveles diferentes de aprendizaje. Donde, pues, bueno, esa complejidad se iba a ir bueno, aumentando. Entonces, varias cosas. Aquí hoy vamos a completar estos apartados, entonces vamos a meternos ya de lleno. ¿Queréis que directamente acabemos de completar los contenidos curriculares y después vamos al contexto? ¿O cómo preferís hacerlo? Bueno, ¿alguien? Bueno, pues entonces vamos a seguir con los objetivos, los rellenamos la semana siguiente y hoy nos vamos a dedicar a esto. Venga. Quiero que así por encima, ¿vale?, vayamos definiendo cómo va a ser el entorno en el que esta propuesta de aula imaginaria, ¿vale?, el contexto de nuestra aula, de esta propuesta de aula. Venga. Un voluntario o una voluntaria para escribir. Vamos. Nadie va a escribir, no me lo puedo creer. Vamos a ver. Venga, alguien que escriba y vamos definiendo cómo es esta clase. No quiere nadie, en serio. Vamos, Víctor, Camilo, ¿no queréis? Marta, ¿no animáis a escribir? Nadie. Profe, es que a mí no me rinde escribir y la verdad no veo Y muy nadie bien. por ahí le apetece escribir.
Yo escribo, pero escribo despacio. Y Jairo, ¿cómo se hace para escribir? Pues solamente escribir en el... Venga, vamos a hacer. Yo escribo, anda, venga. ¿Cómo queréis que sea el entorno? Por ejemplo, ¿dónde queréis que se sitúe el aula? ¿Queréis que sea un entorno, Un entorno rural. por Sí, ejemplo, rural. Un un entorno entorno... rural. Pues venga, vamos a ir definiendo. Un entorno, sabéis que esto en el fondo se puede, hoy lo vamos a hacer breve, ¿vale? A la hora de vosotros desarrollarlo en vuestra propuesta didáctica, lógicamente tenéis que ponerle un poquito más de literatura. Venga, el colegio pues se va a situar en un entorno, exacto, rural, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de ese entorno? Un nivel socioeconómico, ¿no? De la familia, no sé, medio, por ejemplo. Sí, por ahí medio. Más bien bajo, sí. Venga, un nivel socioeconómico medio bajo. No pasa nada. No te preocupes. Medio bajo. Vale. ¿Qué más podemos decir de ese entorno? No hay fluido eléctrico. Sin fluido eléctrico. Venga, sin fluido eléctrico. Venga, ya está, suficiente. Profe, y clima, como pasa aquí, calientico. Y no hay exactamente, o sea, ventiladores, no hay nada de esas condiciones. Y aulas pequeñas Venga, para la cantidad de estudiantes. venga, el clima caluroso, suficiente. Bueno, el Más aula ahí bien no tendríamos que hacinamiento. ponerlo. El aula deberíamos de ponerlo en el centro, ¿vale? Venga, así, estupendo. Vamos a definir el centro. ¿Cómo es el centro? Dispone de... Venga, definid vuestro centro. Dispone de recursos, centro amplio, tiene una línea, tiene... Mala conectividad de internet, profe, y aulas muy pequeñas para la cantidad de estudiantes. El centro educativo no cuenta con... Conectividad. Exacto. O sea, sí la hay, pero, digamos, entre comillas, la hay, pero de verdad que no. Pero, Muy, muy de vez en cuando entra, no hay, mejor dicho. bien. No cuenta con conectividad, es un centro grande, pequeño, dispone de recursos. Término medio, profe. Venga, a ver, acordaros. ¿Qué más podemos decir del centro? En este sentido, lo más destacado era, y una de las definiciones que tenemos que tener es qué recursos o de qué recursos dispone el centro. ¿Vale? ¿Tiene aulas de informática? Por Sí, ejemplo, señora, tiene aula de informática, pero tiene aulas de informática. ¿Tiene laboratorio? no, señora, Vale. sin laboratorios. Y Buenas zonas verdes, eso sí. exacto, muy bien. Y además dispone no sé, de un patio grande. Sí, señora. Pues ya está. ¿Vale? Tiene zonas verdes, patio, en fin. Y el nivel del profesorado, pues bueno, tiene un... Muy preparados los que están aquí, Exacto, muy... muy preparados, altamente calificados, digamos. Venga, pues un nivel alto en el profesorado, ¿no? Casi Sí, siempre señor. ocurre así, muy bien.
¿Por qué eso nos puede afectar a nosotros? Bueno, a la hora de planificar actividades y de saber cómo se llevan a cabo, ¿no? Es importante también siempre acordaros de comentarlos con nuestros compañeros, ¿no? Eso siempre nos va a dar una retroalimentación de interés. Bien, y ahora vamos a definir el alumno, los alumnos que tenemos en clase. Venga. ¿Cómo son Poco, los alumnos? poco interesados en el estudio, profe, porque ellos les gusta más es el dinero, la práctica, conseguir, o sea, no valoran el estudio, O sea, son alumnos desmotivados, ¿no? desmotivados en cualquiera de las áreas, no es específicamente en matemáticas. En O sea, general. pero es por la misma cultura de los padres de familia, porque ellos no le dan la importancia al estudio. Generalmente aquí en Colombia pasa eso. Ellos los tienen estudiando los estudiantes, es por recibir el beneficio de familias en acción. Vale. Bueno, son alumnos que están desmotivados. ¿Hay repetidores? Sí, señora, bastantes. Niños repetidores, alumnos que han repetido. Y extranjeros, niños venezolanos. Vale. Hay diversidad cultural también, ¿no? Sí, señora. Vale. Profe, ya sé cómo escribir, si quiere le puedo ayudar. Ah, sí, ya, pues bueno, ya lo que queráis podía escribir yo. Lo que pasa es que para mí es más cómodo que alguien escriba, ¿no? Yo voy dictando y que alguien escriba, pero no, si no lo hubiera escrito yo, gracias. Bien. Repetidores, con diversidad. ¿Qué más? ¿Hay algún alumno o alumna con necesidades específicas? Sí, sí, casi en todos los grados hay estudiantes con necesidades específicas, Venga, pues especiales. vamos a incluir un alumno con necesidades específicas. ¿Vale? ¿Qué tipo de necesidad? Ay, no sé cómo se llama eso, o sea, como retraso mental, profe, o sea, con él toca, o sea, él, por ejemplo, en matemáticas le enseña a uno sumas muy sencillas y a los 5 minutos tú le preguntas y ya no sabe nada, o sea, Discapacidad cognitiva. es discapacidad cognitiva, exactamente. Venga, pues exacto, con discapacidad, con problemas cognitivos. Venga. Hasta aquí vamos a hacer esta definición, ¿vale? Tenemos un entorno en un medio rural con un nivel socioeconómico bajo, ¿no? De la familia de nuestros alumnos. No hay no hay fluido eléctrico, el clima es muy caluroso y el centro educativo, pues bueno, tiene recursos, pero es un centro escolar con, digamos, con los requerimientos mínimos no necesarios, pues bueno, pues no cuenta con conectividad, es un centro pequeño, las aulas son pequeñas, entiendo que serán aulas que están muy masificadas, ¿hay muchos alumnos? O No, profe, es no, que es un son, centro digamos, pequeño, es verdad, es 26 pequeño. promedio, 26, pero lo que pasa es que desde el inicio de pronto no lo pensaron y son muy pequeñas y Ujú. para el calor tan tremendo que hace es terrible. Vale, estupendo. Bien, tenemos un grupo de aula que no hemos definido cuántos niños son. ¿Cuántos niños ponemos? Promedio 26, de 26 a 30 estudiantes. Venga, pues 26 niños. ¿Vale? Vale. Y ahora, en este contexto de aula que tenemos, ¿vale? Tenemos 26 niños y de estos 26 niños, ¿cuántos niños y cuántas niñas hay?
Hay muchas más niñas que niños, Venga, pues digamos. 60% niñas, ¿vale? Sí, sí, señora. Por ejemplo. Y otra pregunta importante. Estos alumnos están desmotivados son niños que trabajan, Sí, ayudan, señora. Sí, se señora. Ellos, dedican a ayudar a sus familias, ¿no? En las tareas rurales, imagino, ¿no? pues eso dicen ellos, pero uno habla con los papás y que no los ponen a hacer nada. Ah, Uno bueno, no sabe. bueno, vamos a suponerlo. Sí. Bueno, en este contexto de aula, imaginaros, vosotros tenéis este contexto de aula. ¿Qué metodología creéis? Y aquí vamos a hacer un mentimeter para que nos quede bonito. En esta situación de aula, quiero que penséis en una metodología concreta. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje Proyectos. basado en proyectos, aula invertida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo. Y mira, quiero que, a ver, vamos a definirlo y quiero que lo vamos a hacer con una nube de palabras. No sé si conocéis esta herramienta. Se llama Mentimeter. Entonces, vosotros con este código QR, ¿de acuerdo? Si lo tenéis en el móvil, podéis utilizarlo, podéis dar acceso. Y si no, os voy a copiar, a ver, esto para que lo hagáis a través del ordenador, ¿vale? Que se puede también hacer. Y quiero que me rellenéis, a ver que lo voy a poner a través del chat. Aquí. Vale, entonces, escuchad, podéis ponerlo a través, tenéis que responder la metodología que se ajusta a las necesidades del contexto que acabamos de definir, ¿vale? Que es este. Entonces, pues bueno, con este código QR, pues si nos va a generar una nube de palabras, cuál creéis por mayoría que es la metodología más utilizada, ¿vale? Y lo vamos a ver. Os voy a dejar aquí el código QR para que también se pueda hacer a través por este código. Decidme y lo vamos a ir viendo aquí, ¿vale? Venga, ¿podéis acceder a él? Sí, señora. Venga. ¿Habéis respondido? ¿Estáis respondiendo? ¿Sí? Aquí, ¿lo estáis viendo? Ahí está. Sí, dice trabajo Venga, cooperativo. si vais respondiendo, pues bueno, al final se genera la metodología no más votada. Ruralidad no es una metodología. Entonces, acordaros, ¿qué metodología hemos estado viendo? Pues bueno, aprendizaje basado en problemas, en proyectos también, aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, también aula invertida. Ojo,
esta aula invertida también, acordaros que no siempre tiene por qué ser, no siempre tiene por qué ser el visionado de un vídeo. Suele ser porque es más corto, en fin, etcétera, 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 pero también puede ser la revisión de materiales didácticos, etcétera. Entonces, solamente 3 me habéis votado. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Bueno, yo creo que gana el Profe, aprendizaje. ¿solamente puedo hacer un aporte en ese programa o puedo hacer varios aportes? Solo puedo escribir la palabra trabajo cooperativo. Bueno, creo que solo puedes hacer un aporte. Creo que solo puedes Ok, participar una vez, ¿eh? Pero bueno, inténtalo otra vez. lo intenté y no me dejó, profe. No te dejo, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Entonces, ¿cuál es en este contexto de aula? Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Que el aprendizaje basado en problemas, sí. Ah, Que en problemas, profe, pensé que eran proyectos. Ahí quedó en proyectos, problemas, Sí. no os cabe, porque supongo que no os cabe. Bueno, entre en proyectos o en problemas, ¿cuál elegiría? En 3 sesiones vamos a elegir el aprendizaje basado en proyectos es mucho más complejo de diseñar, ojo. Ahí se puede hacer, pero puede ser en 3 sesiones un aprendizaje basado en proyectos. Yo no lo veo adecuado, no lo veo factible. ¿Vale? Sí, Camilo. ¿Por qué, profe? En Profe, proyectos. permiso, yo pues fui uno de los que colocó ahí aprendizaje bajo en problemas. Mm, Sí, yo pues la verdad por proyectos no me iría porque es un poquito más de complicado pues de implementar, aparte que estamos hablando de estudiantes pues que están en los grados inferiores. Y en ese sentido yo considero que dado el contexto rural, que hay una desmotivación, yo nunca he trabajado en zonas rurales acá en Colombia, pero sí tengo compañeros que lo hacen y ellos sí, en consonancia pues con lo que dicen los compañeros acá, dicen que son estudiantes que normalmente trabajan, que tienen otras motivaciones, ¿cierto? totalmente. Entonces no les gusta estudiar, pero yo considero que el aprendizaje basado en un problema les va a dar como un fin, como un objetivo a llegar. Y yo considero que a los estudiantes hay que darles como ese norte, ¿cierto? Porque de todas formas las personas, y no solamente estudiantes, todos los seres humanos respondemos a los incentivos, ¿cierto? Eso es una regla pues como de vida. Y si usted les da como ese empujón o esa Ese- motivación, pues como para que ellos construyan algo, yo creo que puede ser bonito para ellos y con y con una buena planeación, pues se lograría pues como hacer esto. Totalmente de acuerdo contigo, Camilo. Es decir, ¿por qué un aprendizaje basado en proyectos se puede llevar a cabo? Ojo, pero vosotros habéis definido, o hemos definido entre todos, 3 sesiones, serían 3 sesiones de 60 minutos, que no son 60, ¿de acuerdo? Serían 50 minutos. 60 minutos efectivos de tiempo nunca son reales en el aula, vosotros lo sabéis. Entonces, el proyecto hay que dedicarle tiempo porque al final no es solamente la resolución de un problema y que esa resolución del problema, ¿de acuerdo?, se presente en forma de una determinada actividad, en forma de, no sé, de informe, de póster, no sé, de dossier, de lo que sea. En un aprendizaje basado en proyectos hay que hacer un producto final, ¿de acuerdo? Un producto final que, bueno, requiere pues, bueno, más tiempo. Primero para ver qué se necesita para hacer ese proyecto. Después, pues, bueno, planificar la realización de ese proyecto. Y bueno, y luego, pues bueno, otra parte que sería la producción de ese proyecto. Entonces,
posiblemente un aprendizaje basado en proyectos es una buena herramienta. Este aprendizaje basado en problemas lo podríamos derivar luego a un proyecto, pero en principio vamos a quedarnos con un aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo habría que definir aquí esta metodología? A ver, ¿qué se haría en la metodología? Pues bueno, lo primero que habría que hacer sería hacer una evaluación diagnóstica, ¿de acuerdo? Para saber cuál es el nivel de partida, ¿no? Acordar de esa fase. Una evaluación diagnóstica, ¿no, Marta? Esa evaluación diagnóstica ya nos pone nombre y apellido, ¿no? Nos ubica sobre cuál es la base, el nivel, ¿no? De conocimiento, el punto de partida de nuestra clase, y además nos va a dar información concreta sobre cuáles son, bueno, quiénes son esos alumnos que son repetidores, quién es ese alumno que tiene bueno, ese retraso cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuáles? Dentro de que todos esos alumnos estén desmotivados, Marta, me imagino que esa desmotivación, algunos habrá menos desmotivados y otros habrá esa desmotivación, ¿no? Bueno, será variable. Toda esta información nosotros la obtenemos con esa evaluación diagnóstica, ¿no? Con ese test inicial que vamos a hacer. ¿Para qué? Para ya, uno, saber cómo vamos a impartir las clases, estos contenidos iniciales, y dos, muy importante, para saber cómo vamos a formar esos grupos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, hacemos una evaluación diagnóstica. Después, vamos a explicarle la metodología, ¿no? Vamos a explicarle los contenidos que vamos a dar en clase, vamos a darle unas nociones acerca de qué es el aprendizaje basado en problemas, cuáles son los criterios de evaluación que nosotros vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Unos conceptos teóricos, ¿no? sobre los contenidos que vamos a dar, ¿vale? Eso sería un poco en la primera sesión. ¿Vale? O sea, Profe, no entendí esa parte, ¿me la puede volver a explicar? en la primera... No, la segunda parte. Cuando hacemos aprendizaje basado en problemas, esto sería, ¿cuáles serían las fases? Acordaros de cómo se hacía esta metodología. En esta metodología, pensad que es lógico, ¿de acuerdo? Es una serie de fases, de pasos que hay que seguir que son lógicos. Lo primero que habría que hacer sería una evaluación diagnóstica para saber cuál es el punto de partida de nuestros alumnos y conocer cómo es esa diversidad de manera concreta con cada alumno. Una vez que tenemos esa información, ahora vamos a describir a nuestros alumnos, en el orden que nosotros consideremos adecuado, la metodología. Vamos a explicarles qué es la metodología de aprendizaje basada en problemas y cómo lo vamos a implementar en el aula. Después vamos a explicarles parte, ¿no?, de los contenidos que vamos a dar, parte teórica, ¿no?, conceptos hacia los cuales, ¿no?, nosotros vamos a desarrollar la clase. Después vamos a explicarles los criterios de evaluación y después, en esa primera sesión, pues bueno, formaríamos los grupos. ¿Vale? Claro. Y si os fijáis en esta, describir, que también
deberíamos de hacer en la primera fase, ¿no? Digamos, en el primer bloque de la aprendizaje basado en problemas. Pues bueno, a los niños, acordaros, a los alumnos, es importante que ellos sepan ya desde el principio los criterios de evaluación que nosotros vamos a impartir. Y además, definir los criterios de evaluación. Sería. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo lo que quiero es que vosotros a la hora, en la metodología, esto luego lo repasamos. Lo que quiero que tengáis claro es que a la hora de definir la metodología, pues bueno, lo que hay que hacerlo es desde un punto de vista de pájaro. La metodología sería el aprendizaje basado en problemas. Se hace una evaluación diagnóstica, se sabe el punto de partida, se describen parte de los contenidos, se definen los criterios de evaluación y se plantea el problema inicial. ¿De acuerdo? Se plantearía el problema inicial de contenido que sería contextualizado. Por ejemplo, eso es fundamental. Acordaros siempre de que en esta metodología es importante que los alumnos vayan a resolver un problema con el sentido numérico, con las relaciones factores múltiplos y divisores, factorización, ¿vale? En relación al contexto donde ellos están. Entonces, ahí sí quiero que vosotros me digáis, me diseñéis un problema de partida, un problema clave, que los niños, que los alumnos van a resolver en relación a ese contenido y a este contexto. De hecho, vamos a hacer una cosa. A ver. Profe, ¿Sí? Dime, Arnaldo. ahí ese tipo de problema para Sí. la unidad didáctica podría ser, porque en el campo la parte alimenticia Sí. siempre está muy mínima, entonces podría ser, no sé, implementar una huerta escolar, hortalizas, sería como solucionar esa parte. A ver, vamos a hacer una cosa. Creo que así va a ser más fácil. En metodología lo que vamos a hacer, en vez de explicar toda la metodología, que no tenéis tiempo, lo que vamos a hacer quiero que definamos el problema clave. Quiero que borréis lo de hacer una evaluación diagnóstica y demás, y quiero que definamos el problema clave. Venga. Ahí. Metodología aprendizaje basada en problemas, y el problema clave va a ser, ¿cuál ha dicho Arnaldo? Venga, pues vamos a definirlo de manera concreta. ¿Qué los niños van a tener que resolver? Los múltiplos y los... Sí, pero no se trata, Marta, no se trata de un problema, se trata de que este contenido ellos lo apliquen a una situación real que tengan en el entorno en el cual ellos viven, en una zona rural. Entonces, Arnaldo, ¿cuál ha sido tu propuesta? Profe, yo digo que mi propuesta va encaminada a implementar una huerta escolar, ya sea con productos que en el área rural a veces la parte de verduras no lo hay. Entonces sería un proyecto encaminado como a eso, a implementar hortalizas para mejorar la dieta alimenticia. O sea, la pregunta a resolver sería, para eso hay que utilizar, ¿de acuerdo? Luego hay que desarrollarlo, ¿vale, Arnaldo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo eso con las relaciones con estos contenidos básicos, no?
¿Sí? Sí, señora, sí. Venga, pues entonces, ¿cómo podríamos implementar? La pregunta sería, ¿cómo se podría implementar una huerta en el colegio, por ejemplo, o dónde? O un huerto ecológico, o no sé, es que en el colegio yo creo que sería algo más, quizás, sí, así, ¿te parece bien así, Arnaldo? Sí, profe, sí, señora, sí. No. Entonces, con el aprendizaje basado en problemas, este sería el problema que ellos tendrían que resolver, ¿vale? O este va a ser el punto de partida que nosotros vamos a tener para aplicar estos contenidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ahora en estas 3 fases, en la dinámica de aula, vamos a explicar en relación a este problema cómo se haría. Pero antes de elegir esta dinámica de aula, sí que quiero, por lo menos, dar el resto de, de la diapositiva, el resto de la clase, para que nos quede eso por completar. Nosotros vamos a definir cómo sería la dinámica de aula, que es lo que ya hemos hecho, para que se ajuste a esas necesidades de contexto. ¿Cómo este aprendizaje basado en problemas lo vamos a ajustar a esas necesidades de contexto? Pues una forma de hacerlo es diseñando unos buenos grupos de trabajo, ¿vale? Para que esos alumnos, bueno, estén de alguna manera los más motivados con los menos desmotivados. Y bueno, el alumno que tiene quizás necesidades especiales y meterlo, ¿no?, dentro del grupo, del equipo de trabajo con aquellos alumnos, porque lo sabrá, que sean más destacados, que destaquen más. Otra de las cosas que se pueden hacer para que esa desmotivación se pierda, ¿cuál sería? Pues bueno, en la resolución en sí de ese problema, que yo creo que hay que personalizarlo más. Si los alumnos están desmotivados, seguramente ese problema tendría que ser un poco más motivador, ¿de acuerdo? Que no sea en el colegio, sino que sea en su casa. ¿Cómo podéis implementar un huerto, imaginaros, un huerto ecológico sin que se necesite mucha agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, a la hora de que esos alumnos empiecen a resolver el problema, bueno, esa desmotivación de alguna manera se va a ir resolviendo, ¿no? Se va a ir quedando atrás. Entonces, ¿qué recursos se podrían utilizar en este caso para abordar esa atención a la diversidad? Pues bueno, en este caso, si no hay audiovisuales y si no hay el recurso informático, podríamos realizar una salida fuera del centro, ¿no? Para poner un ejemplo. Otro de los recursos que podríamos utilizar también sería bibliografía, ¿no? Que los alumnos vieran que hay investigaciones, que hay maneras de investigar cómo ser eficiente a la hora de llevar un huerto ecológico. No hemos definido, que sería importante aquí, cuál es el área de agricultura a la que esa familia se dedica, de manera que ese problema pueda estar mucho más enfocado, ¿vale? A ver, vamos a ver. Antonio nos dice tener varias estaciones donde ellos puedan dar respuestas a ciertas preguntas. Sí. Rafael nos dice los beneficios de aplicar la metodología BP aumenta la motivación, efectivamente.
con respecto a las huertas podrían ser realizadas efectivamente en sus casas y llevando cada grupo, ¿no? Llevando un huerto. Pero en vez de plantearlo en el colegio, sí creo que es importante que este problema, bueno, se enfocara al huerto, o al huerto del grupo, ¿no? Al huerto de la familia. También en este sentido es importante, o sería importante definir a qué área o en qué campo de la agricultura esas familias se dedican, ¿de acuerdo? Porque también, de alguna manera, pues, y lo que he dicho antes, este problema podría ser incluso más enfocado, ¿no? Mucho más dirigido al contexto de aula. Entonces, podríamos utilizar el recurso de salida del centro o recursos bibliográficos. Para atender a esa diversidad, no os preocupéis que lo vamos a completar, todo esto lo vamos a ir completando poco a poco, pues bueno, ¿cómo habría que organizar la clase o qué podríamos hacer? Bueno, pues combinar actividades individuales en pequeño y en gran grupo, como vamos a hacer a la hora de resolver ese problema. Si es una clase de 26 a 30 alumnos y son de 12 a 13 años, pues bueno, vamos a agruparlo en grupos de 4, ¿no? Tendríamos, a ver, 30 entre 4, 6 por 4, 24, 6 grupos de 5 alumnos, por ejemplo. ¿Vale? Yo creo que 5 alumnos es mucho, prefiero que sean 4, entonces lo que pasa es que para no dejar descolgado a 2 alumnos, pues bueno, vamos a suponer que son 6 por 4, 28, vamos a poner que hay 28 alumnos. Entonces vamos a hacer 6 grupos, o sea, 8 grupos, a ver, 20, vamos a ver, si tenemos 28 alumnos, ¿cómo sería? Si son 30, si son 30, 7, no, si son 30 es que quiero hacer grupos más pequeños, Marta. 6 De por 4 4, alumnos. 24, 6 grupos 6 de por 4, 4 y uno de sí, pues bueno, uno que algo sea de así. 5, ¿vale? Sí. Estos grupos serían de grupos cooperativos, acordaros, muy importante porque cada alumno o 4, alumna 28. va a tener un rol. Las actividades que se van a realizar en grupo, que son todas las fases, casi todas las fases del aprendizaje basado en problemas, se van a realizar en grupo, ¿de acuerdo? Y eso va a hacer que los alumnos discutan e intenten dar diversas soluciones a la hora de crear un huerto ecológico o de manera eficiente, más eficiente. Ya definiremos esa eficiencia cómo se realiza en su casa, ¿no? Habría que tener habría que tener una medida. ¿Sí? Profe, qué pena la interrumpo, pero digamos la idea de trabajar una huerta, eso ya no sería un aprendizaje basado en proyectos, o sea, me queda la duda. Si es que habría que solucionar, es que la línea es muy delgada. En este caso, no, porque sería una propuesta de solución de cada grupo. En el caso de los proyectos, lo que ocurre, Marta, es que hay una producción real de un producto, ¿de acuerdo? Imagínate, si esa, hipótesis de realizar un huerto ecológico fuera, imagínate, en forma de maqueta o Ok, en una cartulina, no sé, o ya, de manera visual, pues bueno, ya pues eso entendí. podría llamarse un proyecto. Profe, otra pregunta, qué pena interrumpir. Y si yo quisiera trabajar basado en proyectos,
O sea, un requerimiento es que tiene que ser en 3 sesiones, No, o se puede eh, más. se puede más, claro. Ok. Es decir, no, a ver, vosotros pensad que lo importante, a ver, no está todo acotado en un número concreto de fases, o sea, de sesiones. A ver, esperar un momento. Lo importante en cada metodología, lo importante en cada metodología es que los pasos que hay en cada metodología, acordaros que una metodología activa de la que nosotros hemos estado hablando no se puede llevar a cabo en una hora, porque o en 50 minutos, porque tú tienes que hacer una evaluación previa, tú tienes que formar unos grupos de trabajo, tú tienes que además actuar como guía, es decir, para que los alumnos, imaginaros en el caso de este problema de un huerto ecológico, ¿eh? Tú debes de proporcionar determinado material a los alumnos para que ellos lo primero planifiquen cómo se puede resolver ese problema. Para esa planificación los alumnos necesitan un poco hipotetizar, llegar a determinadas soluciones o determinadas formas, ¿no?, de resolver cómo se podría realizar. Tienes que asesorarle de si está en el camino adecuado. Una vez que han llegado a esa solución, ellos deben de plasmarla, ¿no?, de resolverla. Y luego finalmente la etapa en la cual ese resultado, ¿no?, pues se muestra al resto de los equipos, ¿no? Serían las fases. Conlleva una serie de pasos que no importa si se hace en 3 sesiones de 50 minutos o a lo mejor en 4 sesiones de 50 minutos. Lo importante es, pues bueno, llevar a cabo esos pasos, ¿vale? Y no, por ejemplo, plantear que hay que resolver cómo se puede implementar, imaginaros, una huerta ecológica en la zona verde en casa y de repente dejar a los alumnos en grupo y al día siguiente pues que vengan con el resultado. Eso no es una manera eficiente, eso no es una manera adecuada de llevar a cabo esa metodología. ¿Sí? Si vosotros revisáis de nuevo esa fase, veréis que de alguna manera se lleva a cabo una serie de condiciones, ¿no?, que están basadas, pues, bueno, en el método científico, agrupamiento, discusión, hipótesis, resolución, en fin, solución y producto final, ¿no?, o respuesta a solución final, ¿vale? Sí, Marta, ¿te he Sí, respondido a tu pregunta? señora, gracias. Sí, sí, no, o sea, en este momento es un problema, digamos, ubicado en un papel, no en la realidad, porque yo pensé que era que el profe estaba apuntando, era que se trabajara con la huerta. Por eso me quedé con la duda, si era Ah, no, basado en bueno, proyectos o o un sea, tú, problema. claro, es decir, ¿cómo se podría implementar? Tú puedes, como parte de la solución, como parte de la metodología, tú un día puedes coger y realizar como recurso una salida fuera del centro, pero obviamente el problema inicial tiene que estar contextualizado, pero no se puede llevar a cabo esa clase, o sea, la implementación de una huerta ecológica todo el tiempo eh, no fuera. Puede, una vez que se haya llegado a la solución, si se puede ir a no sé, a un determinado huerto o incluso en el patio del centro y decir, pues bueno, quedaría de esta manera y de la otra. Pero no, los pasos de esta metodología no se llevarían fuera del aula, si es lo que tú me estás preguntando, Marta. Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias, profe. ¿Sí? A ver, vale.
Entonces, en este tipo de evaluación, ¿qué habría que hacer? Pues bueno, pues, la evaluación diagnóstica, acordaros siempre, la evaluación formativa durante todo el proceso de todos esos pasos que hemos llevado a cabo, la evaluación final o sumativa, qué criterios de calificación tendríamos a lo largo de esas fases, de esas sesiones, de esas 3 sesiones. Bueno, pues, ¿quién ha participado en clase? ¿Qué actividades en clase se han realizado? ¿Quién las ha realizado? ¿Cómo ha sido ese proyecto, ¿de acuerdo? O solución final, cómo es ese examen. O sea, al final, bueno, podéis incluirle un examen, ¿no? Y que tenga un porcentaje sobre esa nota final. ¿Qué evidencia e instrumento? Acordaros también de esa diferencia. Una cosa son las evidencias de calificación y otras son los instrumentos que vamos a utilizar para obtener esa información, ¿vale? Observación de la participación. Puede ser con una lista de cotejo. El proyecto o solución final con una rúbrica. La participación en clase, no sé, pues con una rúbrica también. El proceso de autoevaluación con un cuestionario. El proceso de coevaluación también, pues con una, no sé, con otro cuestionario, ¿vale? Esto lo incluiría aquí también. ¿Vale? Acordaros también que se puede, por el momento, había 3 tipos de definición. De todas formas, ya no os preocupéis que tendremos la clase de refuerzo, ¿vale? Que la tenemos, creo, la semana siguiente al examen, ¿vale? Después de la semana 14. ¿Quién lo realiza? Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Y bueno, siguiente nos vamos a entretener un poquito y luego lo acabamos de completar. La semana que viene lo acabamos de completar. ¿Cuál sería la dinámica de aula? De hecho, os propongo este cuadro, es decir, esta actividad se puede, podéis rellenarla en casa. Entonces, os propongo bueno, que intentéis rellenarla, a ver qué tal, cómo quedaría, ¿no? ¿Qué habría que poner en recursos? ¿Qué recursos podríamos utilizar? Pues al ser un centro sin conectividad y demás, pues bueno, nosotros utilizaríamos recursos, sobre todo que fueran manipulativos, ¿no? También podríamos utilizar como parte de esa metodología una salida fuera del centro y ¿qué más? Alguna bibliografía, ¿no? Para que nuestros alumnos, pues bueno, tuvieran material donde consultar ese tipo de eficiencia, ¿no? De la cual hemos hablado a la hora de plantear ese huerto ecológico. No sé qué os parece. ¿Sí? ¿Alguien que me diga algo por ahí? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir completando y yo hoy en la siguiente clase el día 25, ¿no? Si mal no recuerdo. Os voy a dejar esta actividad en el chat, o sea, en el foro de la asignatura y os voy a pedir que la vayáis completando, ¿no? Que la completemos y la semana que viene, pues bueno, podemos comentarla, ¿vale? Para que sea... Profe, ¿Sí?
Ahí en los recursos se podría de pronto una cinta métrica, de pronto para medir las distancias Exacto, en la huerta, en el momento de sembrar. exacto. Yo creo, podríamos, vamos a detenernos en una cosa. Para este problema, que está muy bien, habría que definirlo, perfilarlo un poco más. Es decir, nosotros hemos hablado, Arnaldo ha propuesto una huerta ecológica en una zona verde en casa, pero bueno, quizá ecológica no sé si lo veo bien ecológico porque en una zona rural ya de por sí el ambiente ya de por sí es ecológico. Quizá en una ciudad el término, perdonadme, ecológico sí sonaría más rimbombante, pero en una zona rural yo pienso que sería una huerta eficiente, ¿no? A nivel, no sé, a nivel de agua, ¿no? De irrigación. Vamos a perfilar este problema para que sea más concreto y para que no quede tan abierto. De manera que estos alumnos, a la hora de volver a sus casas, ¿no? Bueno, tengan algo con lo que trabajar que interesa además a las familias, sus parecer, ¿vale? Y que tenga, pues bueno, para empezar, una medida determinada para que cada grupo tenga las mismas condiciones, ¿no? O los mismos parámetros con los que trabajar. ¿Sí? Sí, señora. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, pues así lo vamos a hacer. No, bien. ¿Perdón? Entonces vamos a darle forma a este problema para concretarlo mucho más. ¿Vale? Y luego ya lo resolvemos. ¿Vale? Lo voy a dejar concretado para resolverlo. ¿Vale? ¿Alguien más que añadir algo? Vale, pues lo dejamos. Señor, yo tengo una duda. Sí. O sea, para el trabajo de fin de máster, a mí, o sea, yo tengo la idea de montar la propuesta del aula invertida. O sea, yo en mi cabeza la tengo de pronto montar la siguiente forma. O sea, el aula invertida que me sirva para que los estudiantes que de pronto, o sea, están un poquito mejor, ajá, les ayuda a mejorar pero más que todo para los que de pronto, usted sabe que siempre en el salón hay unos que están un poquito más bajito el nivel para que ellos vayan, por medio de esa actividad, ellos vayan como que coloquen. O sea, la idea cuál es, que todo el grupo esté al mismo nivel. Entonces, no sé, de pronto ahí, Lo que ocurre, proyecto, o sea, con qué de pronto, no sé, quisiera ahí como con una lucecita. ¿Sí? sí, O sea, lo que haga de cuenta que usted es Víctor Menco ahora y que usted es así está. ¿Cómo sería entonces más o menos ahí? Estoy un poquito enredado ahí. ¿Cómo sería ahí de pronto para montar esta aula invertida como el trabajo fin del máster? El aula invertida. para el trabajo fin de máster, pero no para esta actividad. El trabajo fin ¿Cómo, de señor? máster, ¿Ah? pero el trabajo fin de máster es otra cosa, Víctor. Es decir, aquí no es adecuado utilizar el aula invertida, pues porque si esta zona no tiene buena conectividad, es una zona rural en donde no hay mucha electricidad, quizá, y los alumnos están desmotivados, el aula invertida quizás no sería la metodología más adecuada. ¿Por qué? Pues porque ellos, si estos alumnos no disponen de una buena conectividad ni tampoco de una buena red de electricidad, no es adecuado ni que vean vídeo en casa, por esa razón,
Y tampoco tú vas a conseguir que se motiven si tú les mandas material de lectura, material didáctico, para que ellos revisen en casa. Si ya de por sí están desmotivados, esa no sería la mejor manera o la mejor metodología para motivar a estos alumnos. Por eso hemos elegido el aprendizaje basado en problemas, porque ahí sí ellos van a resolver problemas que están en su día a día y que, bueno, no va a requerir de TIC, por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? No, señor, de pronto usted no me está entendiendo lo que yo le quiero decir. O sea, yo no lo estoy diciendo para esta actividad que estamos haciendo en clase. Yo lo estoy diciendo que yo lo quiero coger como propuesta para mi trabajo de fin de máster. Una donde haya conectividad, donde haya una sala de internet, o sea, Bueno, eso sí, claro. Entonces otras eso, cosas. Pero entonces vale. sería un aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas. Pero es que no, y Víctor, no comprendo tu duda. Mira, vamos a hacer una cosa, me escribes a través del foro, ¿vale? Y me planteas la duda mejor, ¿sí? Bueno, listo, señor, listo. Yo le escribo para que usted me oriente ahí, porque es para la cuestión del trabajo de fin de máster que tengo que presentar antes del 19. Vale. Bueno, Profe, qué pena vale. interrumpir. Bueno, ya como su merced sabe las condiciones de mi colegio, yo también quiero salir de esa duda y mi propuesta es la siguiente. Yo quiero trabajar el tema de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, ¿sí? En el colegio, los chicos, digamos, se recoge demasiado papel. Entonces, yo quiero es trabajar canecas con ese papel, elaborar canecas con diferentes formas geométricas. Ese sí sería un proyecto, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Entiendo que sí. Es decir, utilizar el papel, ¿no? Que utilizan de Sí, manera, reutilizar el papel que se sí, recoge de todos los salones. sí, es habría una producción concreta de un... ojo, que a veces la solución de los problemas, ¿no? La solución de un problema, al presentarse, son metodologías que son muy similares, ¿vale? Vamos a repasar cuál es la diferencia, pero es cierto que hay una delgada línea, ¿eh? Entre la aprendizaje basado en problemas y el de proyecto. Bueno, el de proyecto, pues bueno, esa producción del proyecto final, bueno, es mucho más, uno se tiene que esforzar más, ¿no? Mucho más rimbombante, el proyecto es más grande, ¿no? Que en el de problemas. Pero en este caso, Marta, que tú me dices, sí, ¿vale? Ok, profe, gracias. Si es que tenía esa duda, sí, porque le toca subirlo el 19, entonces tenía mi duda. Vale, pues ahora sí ya os tengo que dejar, ¿vale? Bueno, profe, Venga, muchas gracias. Bueno, que hasta pasen un luego. buen día. Gracias. Chao. Profe. Gracias por Chao. venir. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego.